Continuamos acá con Rocco y hay una parte de tu historia que yo creo que lo hemos vivido muchos artistas, que es el trabajo pesado y una lección de humildad bonita. Sí, una gran lección. Ahorita hablábamos de que yo tuve la oportunidad de ser docente aquí en ese programa de Batuta, una época en que me iba bien económicamente, trabajaba para una muy buena empresa y de cierta forma era respetado en la comunidad, ¿cierto? El profe de música, el profe de batuta, bueno, entonces uno no puede dejar que esas cosas se le suban a la cabeza, ¿cierto? La vida me lo demostró después, no es que se me haya subido a la cabeza, pero entonces se siente uno en una comodidad grande. Y luego, por azares de la vida, pues ya no seguí con batuta y hubo un cambio administrativo ahí a nivel nacional, entonces esa condición de no tener un título pues empezó a pesar. Entonces después, por azares de la vida, resulté en un curso del SENA de instalación de redes de gas, porque ahí daban una mensualidad y pues uno necesitando la plática, pues vamos a estudiar para que nos manden plática. Pero también te pusieron a trabajar haciendo las redes de gas del municipio. Después llegó el momento de instalar todas las redes de gas del municipio y ya el trabajo fue muy pesado, me empecé a enfermar incluso de un pulmón, no se nos remuneraba casi nada, prácticamente lo que nos habían dado nos lo empezaron a sacar ahí a punta de trabajo y no me gustó para nada pues el trabajo con eso, entonces yo sí logré hacer un tiempo de prácticas, pero nos empezaban como a exigir cada vez más. No, es que mira, tienen que hacer otros mesecitos. Entonces como que eso no me gustó. Terminé saliéndome de eso y ni siquiera me gradué, ¿cierto? Pero entonces aquí viene la lección de humildad. Algunas de esas personas que lo trataban a uno con respeto, cuando uno era aquí el profesor, en el momento en que lo veían llegar a uno con el uniforme sucio, a sus casas a instalar el gas, ya lo miraban a uno por encima del hombro. Entonces, esa fue una lección grande, porque uno nunca debe creerse mucho ni creerse más que nadie, porque no sabe la vida en qué momento lo pone aquí. ¿Qué vueltas va a dar? Digamos que yo en ningún momento fui pues como creído por eso, pero sí aprendí a ver que no debe uno dejarse llevar por halagos de las personas ni de pronto por lambonerías o cosas así. No estoy queriendo decir que la gente haya sido lambona ni nada, porque tengo muy buenos recuerdos de todas esas madres de familia y eso, pero fueron un par de casos en los que sí vi ese cambio de mirada, ¿cierto? Primero te respetan, luego te miran por encima del hombro, solo por tu condición. Volvamos a cosas más agradables. La cueva. La cueva. Bueno, ahí está pues como cuando conocí a mi gran amigo Sergio Cosio, un compañero de música que yo lo llamo hermano porque con ese man yo me he entendido muchísimo. Digamos que él fue como esa versión adulta del entendimiento que yo tuve con Camilo Hernández cuando éramos jóvenes, ¿cierto? Sergio y yo empezamos a entendernos mucho en la música, el uno había escuchado del otro y al último resultamos parchándola. Y empezamos a montar cancioncitas. Yo hacía un tiempo había creado una canción dedicada a Urrao que se llama Nuestro Hogar. Que fue en el proceso mientras estuviste estudiando química y... Eso sí, si quieres hacemos el paréntesis ahí. Yo estudiando en la ciudad me sentía muy mal porque yo nunca me logré adaptar a ese ambiente de contaminación, de carros y eso. Y en una de esas vacaciones que vine aquí me sentía muy nostálgico, me fui con mi amigo Santiago Rueda, alias Chupa, para un tanque que queda al lado del aeropuerto y mirando el Valle del Penderisco compuse la canción ahí con Chupita. Y bueno, con Sergio la montamos y montamos otras canciones y una vez nos invitaron para un festival de vaquería en Santa Fe de Antioquia, y nosotros fue madre, ¿qué le cantamos a estos señores? Puro Vicente Fernández, no, pues ¿qué vamos a hacer? Entonces montamos un par de guasquitas de esas groseronas de Octavio Mesa y aprovechamos que la canción de Urrao tenía un ritmo como country, que el country es pues como la música popular de Estados Unidos, montamos otra de Héroes del Silencio que tiene un ritmo parecido y nos inventamos una en media hora para el festival. Que hablaba del maltrato. Se llamaba Viejo Corcel y hablaba del maltrato a los caballos.
eso fue muy curioso porque pues terminamos esa canción inventada en media hora, la cantamos allá y eran esos señores que nos acercaban como todos reflexivos. Y es que hermano, sí, uno a veces se pasa con los animalitos. O sea, fue una anécdota muy, muy graciosa. Después llegaron los demás integrantes, Jackie Lemus, por ejemplo, que es el baterista de La Cueva, él le puso ese swing, esa sabrosura. Y bueno, hasta el día de hoy ya que somos una banda que de cierta forma representa al municipio en algunos lugares. Con todos esos contactos que ya habías hecho con el Instituto de Cultura, pues llega un punto importante, el proyecto de arqueología. Sí, señor, otro de los trabajos inesperados que me resultaron en la vida. Aquí se hizo pues como una especie de convocatoria, pero tuvieron en cuenta las hojas de vida de personas que de pronto habían tenido que ver con la cultura y esas vainas. Y pues resulté ahí como asistente de los arqueólogos. Fue una experiencia muy bonita porque yo veía esa ciencia como algo lejano, decía, ¿de dónde saldrán esos datos? ¿De dónde sacan ellos que las cosas fueron así en el pasado? Pero entonces al empezar a ver la metodología, estar presente ahí, aprender a hacer también lo que hacían ellos, que fue un aprendizaje muy grande porque personas que han estudiado muchos años, pero vos sabes que lo que más enseña es la experiencia, entonces llegar ellos a campo y yo tener la oportunidad de trabajar codo a codo con ellos, aprender a hacer planos, a analizar las muestras según su profundidad, todo eso, o sea, muy interesante, una experiencia muy bonita. Y que, digamos, de cierta manera reavivó tu amor por las cámaras. ¿Cómo fue la historia de que estabas ahorrando por una cámara y te tocó fue pagarla? Bueno, en la segunda fase del proyecto me propuse, con el sueldo que me ganara, ahorrar para comprarme una cámara fotográfica que grabara buen video, porque yo antes había tenido una de bolsillo y había empezado la goma con eso, y listo, dije, voy a trabajar estos meses y me voy a ahorrar para esa cámara. Resulta que en el proyecto manejábamos una cámara similar a la que yo me iba a comprar, y un día la descuidé, la puse por ahí mal puesta y alguien se la robó. Entonces terminé trabajando para pagar una cámara como la que yo me iba a comprar. Entonces como que cuando logró comprarse la cámara, yo la sostuve en mis manos, la verdad, muy bonita, vea. Devuélvala. Devuélvala. Igual tengo mucho que agradecerle a don Emilio Piazzini porque no me tocó pagarla completa ni nada. Y ese señor fue una madre para nosotros en ese proyecto. Muy bacano trabajar con él y con los muchachos. Nos queda poco tiempo, pero tenemos que hablar de dos personas. Sí. Andrés Felipe Duque, el mono, y Juan Pablo Guerra de Eupur. ¿Cómo fue ahí? Sí, dos personas de dos momentos muy distintos en mi vida, pero empecemos con Andrés Felipe. Fue para mí, digamos, yo tengo ese hermano en la música que es Sergio, pero también estaba el mono que ha sido como el hermano en la vida, ¿cierto? Junto a él aprendí muchas cosas, era una persona que disfrutaba mucho de la vida, de los momentos, de los sabores, de los colores, de todo. Y yo antes era muy cuadriculado, entonces él como que me llevó también a ver lo que me rodeaba, ¿cierto? A vivir el presente y todo eso. Desafortunadamente, pues el mono se fue de este plano, pero siempre quedó ahí su recuerdo. Y con él fueron mis primeras grabaciones de video, ¿cierto? A mí me gustaba mucho salir con él a caminar por el campo y pues con la camarita de bolsillo grabábamos lo que hacíamos y todo eso. Y fue la primera experiencia significativa que tuve con el video porque cuando él se fue quedó el recuerdo audiovisual. Entonces lo que me propuse fue, por ahí saqué un video de distintos momentos que grabé de él y lo edité. Entonces como que esa fue mi primera edición de valor y de ahí para adelante pues sí surgió ese amor por lo audiovisual. Luego Juan Pablo Guerra fue el que me ayudó como a llevarlo ya a una parte más formal y a lograr obtener ingresos de esa pasión. Juan Pablo Guerra, en un momento en el que yo estaba desempleado, me puso la opción, me dijo, hermano, él era el director de Eupur, me dijo, ¿por qué no hacemos un programa musical y vos te encargas de hacerlo? Me dio esa oportunidad, entonces junto a mi prima Lina Ibarra, empezamos a hacer Bajo Cuerda. Bajo Cuerda es un programa que llevo haciendo ya varios años y que creo que muchos en el municipio lo han visto. Me permitió quitarle el miedo de pronto a hablarle a la gente, algo que también se estaba logrando gracias a la música, y me permitió también inmortalizar una parte de las historias de las personas de aquí, varias personas que ya no están,
que han pasado a otro plano, quedaron ahí inmortalizados, contando sus historias, mostrando lo que hacían. Bueno, pues es un poco de lo que ha sido la vida de Rocco, la parte de músico, de productor, de camarógrafo, presentador, pues que queríamos un poco escuchar y conocer más a fondo ese personaje que uno siempre lo ve con su cámara, con su guitarra, en los conciertos. Muchas gracias, Rocco, por estar acá. Bienvenido a la Casa de la Cultura y al equipo de la administración. Muchas gracias. Esperamos pues que esta sea una buena etapa también en tu vida. Muchas gracias, profe, y pues sí, esperemos que todo salga bien y siempre con el ánimo de sacar adelante con un granito de arena la cultura del municipio.